Entre periodistas internacionales. Estamos en un momento de alto fervor patriótico en la República Dominicana. Se siente por todas partes. Todo esto es el producto de una concientización gradual que se está produciendo en nuestro país respecto al valor de su soberanía, al valor de su independencia. Bueno, todo esto se produce en el marco de una realidad en la que las violaciones a las leyes de migración, las violaciones a la frontera, especialmente por parte de inmigrantes ilegales haitianos, y otros episodios en los que la comunidad internacional pretende trazarle líneas al gobierno de la República Dominicana para que se someta a una serie de marcos y parámetros para el tratamiento de los problemas de soberanía bajo el paraguas de la globalización. Bueno, todo esto ha puesto a pensar a muchos dominicanos en el valor del ideario de los padres de la patria. Y de veras que si estaba olvidado en gran medida o estaba echado hacia un lado, es ahora cuando las grandes frases célebres de Duarte, su testimonio, comienzan a dejarse sentir de muchas maneras. Y esto despierta, naturalmente, las fibras más íntimas del nacionalismo dominicano. Hemos querido traer hoy, justamente en medio de este contexto, al presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez, que es esa institución y él en particular, digamos, la vanguardia de este movimiento en favor de la defensa de nuestros símbolos, pero también de nuestra soberanía. Así que, doctor Gómez, tienen ustedes un trabajo muy fuerte por delante. Así es, Miguel. De verdad que hemos tenido que abandonar la tradicional línea de trabajar simplemente en la reproducción de material, la impresión de póster, la producción de documentales, nuestras revistas y boletines, conferencias, etcétera. Y a la par hemos tenido entonces que dedicar tiempo a la patria en particular frente a situaciones muy puntuales y singularmente lo que tiene que ver con la realidad que vive Haití y lo que significa esto para nosotros. Es decir, el pueblo dominicano que ha sido generoso, solidario, puntualmente cumplido con Haití, Sí. Ha tenido que necesariamente despertar frente a una realidad que venía agravándose y que había sido advertida durante muchos años. A la autoridad nacional se le había advertido mucho que había que cumplir la ley migratoria, que había que cumplir el código laboral, que había que hacer esfuerzos para que la frontera se desarrollara en lo que tiene que ver con la parte nacional. Y que además ya hace 12 años que la Constitución de la República había establecido en el artículo 10 una reserva de ley que procura que se articule una disposición legal que regule lo concerniente a la titularidad de la tierra en la franja fronteriza. Porque todos los países limítrofes adoptan providencias y una extensión superficial determinada no puede ser sino considerada como una parte estratégica, sí, que debe responder al interés supremo de la nación. Y por eso la Constitución dice que esa ley debe procurar privilegiar a los dominicanos y dominicanas en términos de su titularidad para no arriesgar la soberanía terrestre. Obviamente, sí. El Congreso no ha hecho nada, como el Ejecutivo también se descuidó en los últimos años en lo que tiene que ver con frontera. No se desarrolló una estructura material que permita que el soldado nuestro que está en esa zona del país haga una vida digna.
Perdón, Wilson, pero lo más grave de todo es que perdimos la visibilidad de las líneas divisorias. Exactamente. Eso comenzando por ahí, o sea, que un país que deja que sus líneas divisorias desaparezcan, bueno, ¿cómo tú estableces digamos, en el modus de habitar vivendi, en el modus vivendi de haitianos y dominicanos? De delimitar cuál es su territorio y cuál no, dónde usted usurpa y dónde no. Exactamente. Y hay que decir una cosa que es importante. No solo es que desaparecen esas manifestaciones de división de la línea de frontera por el abandono o porque las pirámides fueron retiradas o no se advierten. No, es que también ha habido edificaciones, construcciones, sobre todo de zona franca, que no parecen haber preservado la visibilidad de la línea divisoria. Y eso es más delicado porque eso entraña que perdamos la orientación en lo que tiene que ver con esa manifestación que tiene que ser palmaria para una nación y para otra. ¿No? Y eso en alguna medida, Wilson, también plantea, se desdibuja, digamos, el ámbito de la soberanía nacional. O sea, si yo establezco una instalación de cualquier naturaleza, hospitalaria, empresarial o como sea, dentro de mi territorio, o sea, yo estoy, soy merecedor, digamos, acreedor de todos los beneficios que implica eso, ¿verdad? Sí. Pero si la situación va y traspasa esos linderos, ya una parte pertenece a otro Estado, en el que puede ese Estado ejercer algún tipo Exactamente. Fíjese que en la última situación que se dio con la zona franca, que está en el Codevi. Exactamente, que está en Dajabón y Haití, hubo una situación donde, bueno, capital mixto, capital dominicano, se afectó el lado haitiano, pero el lado dominicano. ¿Qué leyes estamos aplicando para esa zona franca, por ejemplo? ¿La ley nacional o la ley haitiana? Exacto. ¿Te entiendes? Es decir, hay una situación, se genera una confusión. Y esas cosas hay que aclararlas. Yo creo mucho en la transparencia. La transparencia tiene que ser universalizada. Todo el mundo tiene que actuar con transparencia. Y eso es parte necesaria, sobre todo en una frontera que tiene estos contenidos históricos, ¿verdad? Es decir, precisamente las acciones armadas, las confrontaciones que hemos tenido de cuando en vez y de vez en cuando con Haití, es precisamente por la cuestión fronteriza. Antes de que sobreviniera el problema de la pandemia, estábamos en medio de una discusión por la cuestión del río. Ah, sí. ¿De Río Dajabón o Río Masacre? Masacre. Ahora, con la edificación del muro, más con zona franca, con qué sé yo qué cosa, nosotros no tenemos claro si el río ha de quedar bajo control dominicano o como tenía que ser, bajo control de las dos naciones. Bueno, el Tratado de Paz de ambas naciones estableció muy claro que, bueno, cuáles son, digamos, los niveles de hasta dónde llega la soberanía, la propiedad, exacto, o sea, de la República Dominicana y de Haití en el caso específico de ese río, porque, bueno, el mayor caudal pasa justamente y nace aquí en la República Dominicana y hay derivadores que proporcionan el agua a Haití. Entonces se regula con un tratado que permite el aprovechamiento, pero o sea, en combinación, ambos países. Sí. Pero en este caso Haití estaba haciendo unos canales derivadores unilateralmente, sin comunicarse a la República Dominicana, que podía sacar casi todo el agua de ese río. O sea, desvío del curso del río. Totalmente. Que no es propio, porque precisamente el contenido de ese tratado lo establece muy claramente, que ninguna de las dos naciones puede intervenir para desviar el cauce natural
de ese río y de todos los ríos, ¿verdad? Que puedan ser ríos Fronterizo. compartidos con la frontera dominicana y la frontera haitiana. Yo creo que la autoridad Perdón, nuestra, Wilson, pero hay otro elemento. Cuando tú hablabas de estos conflictos que se van generando en zonas fronterizas, que se dan muy comúnmente en cualquier país que tenga fronteras con otro, eso se da. El problema de la inmigración es también el problema de la depredación. Es decir, o sea, sí, usted está en su línea de para acá, usted puede hacer todo lo que usted quiera, pero usted no puede sistemáticamente, o sea, despoblar sí. la foresta de un país, o sea, que buscando, eso no se permite, entonces eso es un daño a la naturaleza y a la economía. Eso es otra ya. Sí, en adición. Ese es otra y es grave. Ya se vio recientemente el asunto del corte de Guaconejo, es una cosa inmisericordia, pero pasa con el carbón, el sur completo se afecta con hornos de carbón que hay alrededor de todas las lomas nuestras y las quebradas y los campos nuestros. Y es que la autoridad como que y el abigeato, el abigeato que fue la causa por la cual Trujillo entonces, exactamente, para ponerle fin a esos desmanes y ese que todavía se está dando. Se está dando penosamente. Ahí es que está la cosa, es decir, la autoridad nacional no ha actuado en consecuencia conforme a la gravedad y a la proporción del problema. Esa es la verdad. Y entonces, en la frontera se tienen escasos vigilantes, tradicionalmente, solo que cuando hay situaciones hay un movimiento. Sí. Pero realmente la fiscalización, el esfuerzo de control para preservar el territorio nacional, para mantener la seguridad nuestra y que no sea objeto de mancilla lo que es la soberanía territorial y particularmente terrestre en este caso, no se expresa, no se ve. Y nosotros decimos, bueno, pero es posible que no hayamos entendido que todos los esfuerzos tienen que, en el momento y desde hace tiempo, hacerse en frontera, que las brigadas de las Fuerzas Armadas tienen que estar cercano a frontera o en territorio semifronterizo o en territorio fronterizo. Los organismos internacionales quieren ayudar, a veces muestran que quieren ayudar a Haití con la donación de un hospital o de otro hospital, como han dicho recientemente. Pero ¿por qué piensan en frontera? Eso le decía yo, exacto. Yo le decía, estaba conversando con Wendy, mi esposa. Dice, bueno, el presidente de la República anunció que el Banco Interamericano tenía el propósito de invertir más de 400 millones para establecer hospitales en la... Y claro, aquí esto es un tema muy sensible. Dijeron, no, los hospitales lo van a hacer del lado haitiano. Pero digo, ¿y por qué tienen que ser aquí en la frontera? ¿Y por qué no se lo llevan para el lado más occidental? Donde está más poblado. Eso está más poblado occidental, llévenselo para allá. No. Entonces, ¿por qué tienen que acercarlo aquí? ¿Cuál es la razón? Exactamente. Ponerlo en la vecindad para el cruce inmediato. Exacto. Sí. Entonces eso no se entiende. Pero yo le voy a decir una cosa. A propósito de lo que ocurrió en el 2010, el terremoto que afectó a Haití. Sí. Organismos internacionales tuvieron disputas fuertes con autoridades médicas del país, porque ellos estaban cerrados para que se construyeran hospitales del lado dominicano, no del lado haitiano, ni siquiera en frontera del lado haitiano. Querían que fuera del lado dominicano. Claro, tanto a la logística. Óigame, no se hicieron los hospitales, prefirieron no hacerlo antes que pasarlo a Haití. ¿Por qué? Entonces, por eso es que uno piensa en el despropósito de procurar comprometer el territorio nacional. Pero fíjese en ese contexto, la importancia que cobra una acción humanitaria de socorro positiva de la República Dominicana, que no solamente en ese momento le dio comida caliente a más de 100.000 haitianos todos los días, le llevó esa ayuda humanitaria, sino que el gobierno le construyó una universidad nueva
decente que cuando usted visitaba a ese Haití con ese panorama desolador, la universidad parecía, oye, una edificación impresionante, ultramodernísima. Sí, Entonces, sí. fuera de eso, don Wilson, fuera de eso, la República Dominicana le regaló un hospital a Haití. Así es. Le regaló un hospital, doña Melba Segura de Grullón, la Fundación Sur Futuro y otras entidades hicieron un hospital, pero allá adentro, en el mismo centro o sea, no tenían por qué hacerlo aquí. En frontera, claro. Sí, aquí, o sea, aquí hay una serie de, como digo, usted ha señalado y yo también, o sea, una serie de elementos que se han dado alrededor de la línea fronteriza, que ciertamente, por eso es que decía que ahora mismo el país le presta más atención a lo que es el valor de la soberanía. Pero resulta que en este contexto actual, ya Haití no es un Estado organizado, no hay institucionalidad, entonces bandas armadas se han apoderado, bueno, del poder, tienen el poder y tienen el control de vías y de cosas. Entonces, el gran peligro es que puedan penetrar a la República Dominicana. ¿Sí? Así es, así es. El problema es el siguiente. La República Dominicana, después de haber dado tanto, haberse comprometido tanto y cumplido tanto con Haití, porque las autoridades de la comunidad internacional no se han sensibilizado ni siquiera con la desgracia de 2010. Y la tendencia... Ni ahora con el cólera. No, ellos se mantienen muy indiferentes, muy ajenos a todo. Entonces, ya a la República Dominicana no le ha quedado alternativa que frente a esa quiebra institucional, a ese desorden social, a la ausencia de autoridad, al predominio de bandas armadas con armas poderosas en manos de desaprensivos, que lo han evidenciado. Frente a eso, a nuestro país no le ha quedado salida, y yo digo que maniobrando ya in extremis, que procurar que esa comunidad, junto con grandes naciones que están comprometidas con Haití, como Estados Unidos, Francia y Canadá, acudan a auxiliar. Nosotros somos respetuosos del principio de autodeterminación, por supuesto, y de soberanía, claro. ¿Verdad? Es decir, la Constitución de la República dice que es un principio irrenunciable de la política internacional dominicana el principio de autodeterminación. Y si eso está para nosotros, está para Está en la doctrina de Duarte también. Efectivamente. Ahí esa es la base fundamental. ¿Por qué se creó la República? Para eso. Para eso. Para eso. Para eso. Por tanto, nosotros no pedimos que venga una grosería y se intervenga Haití. No. Nosotros pedimos un acompañamiento frente a una nación que está en infortunio franco. La razón de ser de Naciones Unidas, la razón de ser de la OEA y el compromiso de las grandes potencias es precisamente acudir en auxilio de sociedades, de naciones, de Estado que han visto colapsar su esfuerzo institucional. Bueno, pero ahí es que está el asunto. Bueno, muy bien, ya hemos visto que hay una situación de descalabro institucional, de violencia, de inseguridad, que hay una realidad nueva, que bandas armadas desaprensivos están, digamos, teniendo el control de todas las cosas, hasta del paso de los suministros de elementos básicos como los combustibles, medicinas y todo eso, y la comunidad internacional simplemente le está pidiendo a un bandolero abra las vías, desbloquee las vías para nosotros pasar la gasolina y asistir a los hospitales, a las empresas, a los bancos y todo eso. Muy bien, o sea, si se necesita un acompañamiento internacional, primero hay que considerar que hay que abordar de manera imperativa y apremiante, digamos, 3 problemas rápidos. Primero, una situación humanitaria de hambruna, de escasez, de falta de servicio, que no hay agua potable, no hay nada. O sea, ¿cómo defender la vida y la salud de un pueblo, en primer lugar? Segundo, hay que entrarle a esas bandas. O sea, las bandas son las que impiden que la ayuda humanitaria pueda llegar a esos lugares. Entonces,
tiene que haber una combinación de acción humanitaria y militar. Claro. O sea, porque ya la policía haitiana no tiene capacidad para neutralizar esa banda. Entonces, ¿quién les va a poner el cascabel al gato? Bueno, sin duda. Esa gente está bien armada, la policía no puede competir con ellos. Sí. Pero tiene que ser un esfuerzo de acompañamiento integral. Es decir, por un lado, pacificar ese territorio. Sí. Por otro lado, desarmar a esa gente, someterlo a control. Pero también es necesario que haya un esfuerzo orientado a organizar el registro civil haitiano, a procurar que ellos, sobre la base de esa organización, de ese registro civil, consigan una documentación de identificación personal y electoral, de manera que, organizados en esos términos, y a eso hay que imprimirle urgencia. Sí, y eso es fundamental. Claro, que ellos puedan hacer un es proceso de organización, claro, de organización social. Claro, que puedan hacer un proceso eleccionario de donde surjan autoridades legítimas, con fuerza, y acompañar a esas autoridades para que puedan impulsarse por los caminos del progreso, ¿verdad? Y de la paz social. Bueno, no hay duda de que, don Wilson, son como muchas cosas que hay que hacer. Así es. Y la comunidad internacional está atrapada en ver cuál es el primer paso. Entonces, finalmente, ¿qué otra recomendación usted le daría en particular a la República Dominicana, no a la comunidad internacional, que la República Dominicana tiene que jugar este juego en este preciso momento? ¿Qué hacer ahora frente a una realidad de peligro y, como ha dicho el presidente Abinader, que constituye una verdadera amenaza a la seguridad nacional? Bueno, lo primero es que ciertamente no estamos ya frente a un problema simplemente inmigratorio. Estamos frente a un problema que es de seguridad nacional, de la defensa de los intereses supremos de la nación dominicana. Y, como dijo Duarte, el gobierno ha de mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria, ni libertad, y en consecuencia la independencia nacional. Hay que trabajar en el sentido de crear las condiciones en frontera de la protección militar debida. Migración, esa dirección general tiene que asumir su compromiso, porque la ley lo manda y la Constitución también, a aplicar la ley. El Ministerio de Trabajo tiene que aplicar la ley laboral, y hay que actuar con el mayor sentido de responsabilidad, con la mayor rectitud de conciencia. Hay que crear las condiciones para que en frontera el militar esté en mejores condiciones. Hay que procurar que el Ministerio de Educación cumpla con lo que establece la Constitución, que manda en el artículo 63, numeral 13, como cuestión obligatoria, enseñar los emblemas nacionales, enseñar la Constitución, administrar la materia moral y cívica o educación ciudadana como forma de garantizar una ciudadanía responsable y una ciudadanía distinta, porque nosotros no vamos a conseguir ningún cambio importante, ni en los policías, ni en el Ministerio Público, ni en jueces, ni en profesionales, ni en ciudadanos comunes, ni en profesores, ni en nadie, si no hay una formación de primera calidad y formación en valores en las escuelas dominicanas. Comparto sus planteamientos, doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, a quien agradecemos profundamente que nos haya acompañado en este programa para dar un vistazo a la situación del país, la seguridad y sobre todo a la necesidad de que este fervor patriótico, este sentimiento duartiano siga enraizándose y profundizándose en nuestros corazones. Seguimos con más.